Estamos de vuelta en Noticias Express 11:38. Este lunes sesionaron por primera vez las comisiones de armonización, transitorias y de preámbulo. Son las instancias que se van a encargar del proceso final en el proceso constituyente. Sí, además esta es la última semana de discusión sobre informes temáticos y para conversar sobre todo esto tomamos contacto con la convencional de Revolución Democrática, Amaya Alves. ¿Cómo está, Amaya? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el contacto. Bien, ¿cómo ha visto esta etapa sin exenta de polémica, ¿no? Sobre todo por estas indicaciones que volvieron después de haber sido rechazadas al Pleno, quizás fue lo más llamativo y de una comisión a otra. ¿Esto cómo se generó en el debate y la discusión con hartas voces críticas, Amaya? Sí, yo diría que lo más llamativo es que vamos cumpliendo en tiempo y forma nuestro trabajo, ¿no? Fuimos 7 comisiones temáticas integradas por 154 convencionales, ha sido durísimo, pero hemos logrado ir aprobando las normas, hemos logrado llegar con los informes al Pleno, en algunos casos ha sido necesario hacer una segunda propuesta normativa, pero ya vemos que están todos los plenos coordinados para que este sábado con el Pleno de Medio Ambiente terminemos el trabajo. Hoy día además estamos ya votando las normas transitorias. Acabamos de votar en la comisión número 3 las normas transitorias, que son las que van a ir a la comisión de normas transitorias. Así que a mí me parece que son buenas noticias. Ayer comenzamos el trabajo, la constitución de la comisión de armonización, falta definir la coordinación y ya el lunes próximo comenzamos el trabajo propiamente tal en Antofagasta. A mí me parece que esas son las noticias relevantes en torno a la Convención Constitucional. Ya, ¿no es relevante estos artículos que pasaron de esta Comisión de Sistema Político en Amaya, donde algunos convencionales lo trataban de trampa? Y le insisto en eso precisamente porque fue una jugada de última hora, decían algunos. Entonces, ¿de qué manera esto cambió quizá las relaciones del trabajo que tenían en los últimos días cuando se devuelven estos artículos, que le insisto, habían sido rechazados y por eso hubo tantas de las voces críticas? Sí, bueno, ha sido una práctica recurrente, especialmente de la derecha, presentar las mismas normas en distintas comisiones, cambiándole pequeños aspectos o simplemente hacer la misma. Así es que es una práctica que yo no comparto, que he votado sistemáticamente en contra, pero es bastante común, si esa es la pregunta. Porque supongo que para quienes la presentan dice relación con la relevancia de la temática, ¿no? Si lo estiman muy relevante, muy importante o estiman que es muy necesario volverlas a visibilizar, se presentan una y otra vez en las distintas comisiones por vía de indicaciones o por vía de segundas propuestas normativas. A mí no me gusta mucho la práctica. En general las he votado todas en contra, pero es una práctica recurrente. Amaya, el trabajo de las comisiones que vienen a partir de ahora, ¿cuál es el foco? ¿Dónde va a estar puesto el foco de trabajo de estas 3 instancias? Con un afán, digamos, pedagógico, podríamos revisar eso también, pensando en que tiene que estar listo el borrador a comienzos de junio. Por supuesto que sí. La Comisión de Armonización tiene por objeto tomar el texto ya aprobado, o sea, no es una comisión que vaya a crear nuevas normas constitucionales. Lo que va a tener como gran objetivo, y es una tarea difícil, es tomar las normas que han sido aprobadas individualmente para darle una consistencia y una coherencia como un todo. O sea, la norma constitucional aspira a tener una sistematicidad interna, una coherencia interna. Incluso hay una decisión que es relevante de cómo se van a proponer el orden de las normas. O sea, va a haber una propuesta de la estructura en capítulos, del orden en que se proponen a la ciudadanía las normas constitucionales y también un desafío de pulir la norma para que internamente no tenga redundancia, no tenga incoherencia y si se nota que hay un vacío relevante pueda ser suplido a través de indicaciones que van a ser presentadas al Pleno de la Convención Constitucional. Ya, no habrá mucho espacio disculpe Amaya, pero no habrá entonces mucho espacio de cambio del texto en ese ámbito. Me refiero a la orientación y el sentido de las normas. No, yo creo que el objetivo es pulir las normas y en ese sentido pueden haber propuestas de, por ejemplo, suprimir redundancias o de sustituir parcialmente, pero yo diría que el objetivo tiene que ser siempre preservar la idea, preservar la norma que ya fue aprobada y mejorarla, pero la mejora es en torno a aspectos de forma
y respecto de aspectos de fondo es respecto de la coherencia interna de la norma en su conjunto. Por ejemplo, usar la misma nomenclatura para hablar de la misma institucionalidad durante todo el texto. Ver que haya coherencia en el uso del lenguaje. A mí me parece que tenemos buenos desafíos que son, yo diría, de técnica legislativa, de técnica constitucional, y en eso esperamos hacer un aporte, por supuesto. En nada quedó ya estas iniciativas y una última hace muy poquito también que hablaba de extender el plazo de la convención, ¿no? A estas alturas, usted cuando ya hablaba de esta última etapa, en estas últimas comisiones además que trabajan y trabajarán en la parte final, debiese andar ahora sí con la cronología mucho más en los tiempos estimados, ¿no? Más allá, porque no va a haber tanta diferencia, aquí no hay espacio para cambiarlo, lo decía usted también, pero solamente para ajustar lo que ya se ha votado en el Pleno. Así es, pero también es importante señalar que las normas transitorias o la Comisión de Normas Transitorias tiene por objeto crear una forma de caminar desde la actual Constitución hacia la propuesta de nueva Constitución. Es importante crear un camino normado que entregue seguridad, certeza a los y las ciudadanas y a todos quienes van a ser normados por esta nueva Carta Fundamental, de que es posible una transición, yo diría, gradual. Yo creo que es importante hablar de gradualidad, porque las personas necesitan tener la tranquilidad que todos estos cambios van a ser implementados de manera escalonada, gradual, pausada, con reflexión, con normas jurídicas detrás. Hoy día ya votamos normas y la mayor parte de ellas contiene plazos en que en una cierta cantidad de años deben ser dictadas las normas legales que van a permitir implementar las disposiciones de la Constitución. Eso con respecto a las disposiciones transitorias. Y existe una última comisión, que es la Comisión de Preámbulo, que es relevante, porque el preámbulo, que es aquello que antecede al texto de la Constitución, va a tener un contenido, me parece, de relevar los principales temas que se proponen en la Carta Fundamental. Y yo creo que es un texto que las personas van a leer mucho. Muchas veces tiene un espíritu más literario, tiene por objeto relevar las temáticas centrales, no es parte de la norma jurídica, pero tiene como objetivo central guiar la lectura posterior. Muchas veces se usa como una norma, como un espacio para interpretar los grandes objetivos o metas de la nueva Constitución. Amaya, dentro de estas normas transitorias se aprobó en la Comisión de Sistema de Justicia una norma que establece que el Tribunal Constitucional se entenderá suprimido de pleno derecho al cabo de 6 meses. ¿Cómo ve usted esos plazos para la instalación de la nueva entidad que va a reemplazar al Tribunal Constitucional? Sí, pero ojo que las normas transitorias que habían sido aprobadas con antelación se rigen ahora por la reforma reglamentaria y por el oficio que dictó la mesa directiva. Por tanto, todas las normas transitorias deben ser vueltas a votar. O de hecho, hoy día votamos nuevamente en la comisión 3 normas que se venían, digamos, con antelación. Por tanto, lo que usted señala no ha sido votado aún en la Comisión de Justicia, salvo que haya sido votado hoy día en la mañana y yo estaba en comisión en paralelo. Sí, según entiendo, se votó esta mañana. Ya. Ah, perfecto, disculpe. Y entonces esa votación en general lo que hace es llevar la norma a la Comisión de Transitoria. Y va a ser la Comisión de Transitorias la que va a tener que analizar, presentar indicaciones y votarla en particular. Y luego de la Comisión de Transitorias va a votación al Pleno. Entonces yo creo que es importante como dilucidar el camino para señalar que esto es solo una idea inicial en general, que falta la votación en particular de la Comisión de Transitoria y luego la votación en el Pleno. Y luego solo después de la votación en el Pleno puede ser considerada una norma transitoria aprobada. Ahora, de acuerdo a esta propuesta, ¿a usted le parece un plazo razonable? No. ¿Muy poco? Yo creo que hace falta un debate mucho más profundo respecto de cómo se va a hacer la transición entre el actual Tribunal Constitucional y la nueva Corte Constitucional que se propone en la Constitución. Es un traspaso de competencia, de funcionarios, de tarea, de perspectiva. Yo creo que exige algo mucho mayor que ese plazo de 6 meses.
En cuanto a otras decisiones también que van a tener que ver, por ejemplo, con las normas transitorias, bueno, ya también algunas tienen que ver con el actual gobierno, por ejemplo, porque muchos hablaban o criticaban del cortoplacismo en el que trabajaba la convención. ¿Eso cómo queda finalmente en materia del gobierno actual? No se puede reelegir. ¿Qué pasa con los senadores que están en ejercicio? Eso también importó en algún minuto cuando se discutía lo de la Cámara Territorial, que sería en reemplazo de la Cámara Alta, de la Cámara del Senado, cuando se eligió recién nada más la mitad de ella. Sí, nosotros recién acabamos de votar en general, como señalo, es la primera votación, algunas normas transitorias en materia justamente de autoridades regionales y señalamos como fecha el año 2025. Nos parece que hay que dar cierto plazo porque hay normas jurídicas que tiene que dictar el Congreso Nacional, por tanto hay que dejar espacio para que el Congreso Nacional haga su tarea, para que se dicten las leyes necesarias y para empezar a implementar finalmente los gobiernos regionales a partir del año 2025. Yo entiendo la demanda de que se implemente rápidamente, pero en este sentido también quiero hacer un llamado a la prudencia, a que los plazos tienen que ser razonables, porque me parece aún más problemático si fijamos plazos muy breves y estos se incumplen, las normas pueden quedar como normas programáticas. Y tenemos ya historia en Chile respecto de esto. En 1925 se crearon las asambleas regionales y nunca se implementaron. Y no queremos eso. Queremos que esta Constitución tenga vida, tenga efectiva implementación, pero para eso tenemos que ser prudentes en los plazos. Bien, Amaya, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para analizar lo que está ocurriendo ahí en la convención. Que esté muy bien. Gracias, Amaya. Buenos días. Que estén muy bien. Muchas gracias.